Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a un capítulo más del YE, aquí en la Y asturiana de Telecable. Una jornada esta en la que vamos a hablar de lo divino y de lo humano. Primero vamos a hablar de lo divino, que es el fallo del jurado que otorga el premio Princesa de las Ciencias Sociales. Vamos con el fallo. Y lo humano es hablar de las elecciones, de las pasadas elecciones municipales y autonómicas del domingo. ¿Quiénes van a estar esta noche con nosotros? Bueno, pues el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Oviedo, Nacho Cuesta, y la candidata de Vox a la alcaldía de la capital asturiana, Cristina Coto de la Mata. En un momento, cabecera y comenzamos con ellos. Bueno, pues comenzamos el programa de esta noche realizando una valoración y tratando de ver un poquito más allá de los resultados alcanzados en la pasada noche electoral del domingo en lo que se refiere a la alcaldía de Oviedo. Bueno, ya saben, 9 concejales son los que ha obtenido el Partido Popular, 8 el Partido Socialista, 5 Ciudadanos, 3 Podemos, o la marca blanca de Podemos en este caso en la capital asturiana, y 2 Vox. Bueno, esto nos deja un escenario en el cual pues son necesarios o tremendamente necesarios o absolutamente necesarios los pactos para lograr una gobernabilidad, para investir en definitiva al alcalde. Bueno, nuestro primer invitado de esta noche es Nacho Cuesta, es el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy bien, buenas noches. Y no sé si titular esa entrevista al diputado voto del señor Nacho, en este caso, porque yo le decía días antes de las elecciones, es usted como la reina del baile, todos quieren bailar con usted, pero es que ahora es la chica más popular del instituto. Ahora sí que todos quieren bailar con usted. Bueno, pues razonablemente, porque la verdad es que han sido unos muy buenos resultados para Ciudadanos e indiscutiblemente somos la llave de gobierno para poder conformar unas mayorías que den estabilidad a un gobierno, ¿no? Y en ese sentido, pues es así. Claro. Vamos por orden. ¿Qué valoración hace de los resultados alcanzados por su formación en Oviedo el pasado domingo? Pues la verdad es que muy positivos. Teniendo en cuenta que hemos duplicado el número de votos que obtuvimos en las elecciones del 2015, que hemos duplicado también el porcentaje y que casi hemos triplicado el número de concejales que tenemos respecto a las elecciones del 2015, pues indudablemente la valoración solo puede ser positiva, ¿no? Somos el grupo que más crece en el Ayuntamiento de Oviedo y, bueno, como decimos, eso nos sitúa en una posición para ser una llave de gobierno, ¿no? Bueno, cuando nos acercamos a las 10:15 de la noche, yo creo que aquel que esté viendo ahora mismo la tele dice, uy, Cuesta, el de Ciudadanos. La pregunta que todo el mundo espera es, ¿usted pactará con Cantelli
¿O pactará con Venceslao López y habrá un asentimiento o un consentimiento de Podemos? ¿Quién será? ¿A quién va a hacer alcalde? ¿A Alfredo Cantelli o a Venceslao López? Bueno, nosotros lo hemos dicho siempre en campaña y lo repetimos ahora. Nosotros creemos que la ciudad tiene que cambiar de rumbo, tiene que transformarse, y para eso constituimos y configuramos en su momento un programa con muchísimas propuestas. Tendremos que hablar con todos y al final acordaremos con aquellos que entiendan que la ciudad tiene que cambiar y que nos podamos entender respecto a nuestras propuestas para poner en marcha ese cambio, ¿no? Es prematuro el que podamos hacer ahora mismo una valoración sobre con quién o no vamos a poder pactar cuando ni siquiera han empezado las negociaciones, ¿no? ¿Se plantean no apoyar a ninguno de los candidatos, de los dos candidatos, Cantelli y López, en la investidura? Bueno, nosotros ya hemos dicho que para abordar los retos fundamentales que tiene Oviedo en los próximos años, más allá de las actuaciones urgentes que hay que llevar a cabo, es necesario, sin ninguna duda, un gobierno estable, un gobierno que esté conformado por una mayoría y donde todos los integrantes de ese gobierno tengan claro la hoja de ruta, ¿no? Por tanto, nosotros pensamos que lo mejor para Oviedo será configurar un gobierno con una mayoría que sea estable. Nos parece muy complicado que se puedan abordar los desarrollos de las grandes áreas estratégicas de Oviedo, el Cristo, la Vega, Santullano, el cambio radical al Oviedo antiguo sin una mayoría de gobierno estable, ¿no? Nos parece una auténtica entelequia, ¿no? Claro. Bueno, el que esté en casa dirá, no le contestó, no le dijo ni Cantelli ni López. Entiendo que por más que yo pregunte, no lo voy a sacar de ahí. Pero no al menos esta noche. Pero no porque no tenga voluntad de hacerlo, sino porque me parece prematuro en este momento, ¿no? No nos hemos sentado todavía a confrontar nuestros programas y a ver con qué grupo municipal, bueno, pues resulta más sencillo hacer ese planteamiento de un cambio de Oviedo y un impulso hacia el futuro, ¿no? ¿Hay líneas rojas, no obstante, en esa negociación? ¿Previamente hay líneas rojas? ¿Hay alguna línea roja? Las únicas líneas rojas son las que ya hemos manifestado de una manera reiterada. La necesidad de que Oviedo cambie de rumbo y la necesidad de que demos otra visión completamente distinta a esa ciudad. Esas son nuestras líneas rojas. A partir de ahí bajaremos al detalle de las propuestas y de los programas, que es lo que nos parece que es lo que tiene que ser en un partido riguroso y serio como es Ciudadanos, ¿no? ¿Tiene autonomía plena a la hora de esa negociación o hay que basarse en consignas que pueden venir de Madrid, por ejemplo? Bueno, se ha conformado o configurado un comité de negociación a nivel nacional que tendrá también su repercusión en el ámbito autonómico y local, y evidentemente en Ciudadanos somos gente respetuosa con las estructuras orgánicas de nuestro partido y por tanto estaremos también a lo que allí se decida, claro. ¿Entra en juego también lo regional en esa posible negociación o solamente hablamos de Oviedo, Oviedo, Oviedo? Pues la verdad es que es prematuro también decirlo, no sabemos cuáles son los planteamientos a nivel regional. Yo creo que lógicamente todo debe estar puesto encima de la mesa, pero como digo, me parece muy pronto para poder hacer valoraciones de ese tipo. Si cogemos los programas de Partido Popular y Ciudadanos, ¿hay más cosas que les unen que lo que les diferencia? Bueno, coincidimos en una parte importante de las propuestas programáticas, eso es cierto. Hay planteamientos que nos diferencian, como por ejemplo el del área metropolitana, aunque no tanto, porque estamos de acuerdo en la necesidad de reivindicar la capitalidad de Oviedo y el hecho de que Oviedo sea el motor de ese área metropolitana. Hay algunas otras cosas que nos diferencian, como por ejemplo el planteamiento a la hora de desarrollar el antiguo campus de, el Cristo sí. Buenavista, pero es cierto que hay muchas propuestas en las que coincidimos con el Partido Popular, como la necesidad de revitalizar la ciudad en el campo del turismo, en el campo del comercio, de la hostelería, es decir, que Oviedo vuelva a ser una referencia en todas esas materias, ¿no? Y si hacemos la misma jugada, lo de comparar programas con el PSOE, ¿hay más cosas que les diferencian? Pues con el PSOE también estamos de acuerdo en muchos de los planteamientos y tenemos una diferencia sustancial, por lo menos a día de hoy, que es, como decía antes, el rumbo de la ciudad. Nosotros no estamos de acuerdo con el actual rumbo de la ciudad y supongo que en ese caso el Partido Socialista sí que
con alguna matización o no, pero sí que lo estará, ¿no? Ese es un punto de partida importante. Nosotros queremos revertir el rumbo de la ciudad y no sé si el Partido Socialista estará por la labor. Claro. Por otra parte, que una de las dos formaciones, Partido Popular o Partido Socialista, le ofrecieran ser alcalde, ¿sería una tentación, sería algo que no se podría rechazar? Nosotros no estamos en eso ahora mismo, y lo digo sinceramente. A nosotros nos interesa la ciudad de Oviedo, nos interesa el futuro de Oviedo, nos interesa el futuro de sus ciudadanos, y por tanto, como digo, con un programa encima de la mesa, con unas propuestas que Ciudadanos ha planteado muy trabajadas en los diferentes sectores y ámbitos de actuación de un gobierno municipal, ahí es donde vamos a poner todo el énfasis. La cuestión relativa a los cargos y a la posición que pueda ocupar cada uno, tenga la completa seguridad que es absolutamente secundaria. ¿Cuándo me dijo que comenzaban las reuniones? Pues no lo sabemos todavía, parece razonable que puedan hacerlo a lo largo de esta semana, ¿no? Tenemos tiempo sobrado, las elecciones fueron hace muy poco tiempo, es necesario que también desde el punto de vista interno podamos hacer las valoraciones necesarias y establecer, digamos, nuestros planes de actuación para el futuro, ¿no? Claro. Cuando una persona es independiente, en este caso, como usted, ¿es una ventaja o no a la hora de afrontar todo esto de las negociaciones? Es decir, ¿el criterio de uno pesa frente al del partido? Bueno, en mi caso yo es cierto que soy independiente, pero soy absolutamente leal al partido, a un proyecto. Yo estaba fuera, sí, no pertenecía al partido. Cuando me llamaron para incorporarme, yo hice como hago siempre en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? Actuar con profunda lealtad y con profunda honestidad. Por tanto, en mi caso particular, el hecho de que yo sea independiente o no, en nada va a condicionar las negociaciones, porque evidentemente yo me debo al partido, ¿no? Que ha tenido la deferencia de contar conmigo. Claro. Bueno, le comentaba antes el tema de que le pueden ofrecer incluso ser el alcalde. En la rumorología, en la calle está que quizás el Partido Socialista pueda decir, bueno, mis votos y eres alcalde, o es alcalde, señor Cuesta, en este caso. La rumorología también indica que el Partido Popular le ofrecería ser teniente alcalde, o un término que acuñó Ana Taboada, que es vicealcalde, que nunca se había empleado en la ciudad, pero bueno, lo acuñaron desde la marca blanca de Podemos, el tema de vicealcalde. ¿Usted ve series de televisión? No soy especialmente aficionado, aunque he visto algunas. ¿Sí vio la de Juego de Tronos? Sí. ¿Se ve, en el caso de que le ofrecieran el ser teniente alcalde, como mano del rey? Bien, es un futurible, y si nos guiamos por Juego de Tronos, a la vista está del futuro que les espero a todos ellos. Casi prefiero, o por lo menos guiarme por alguna otra serie, o por lo menos en estos momentos con la prudencia necesaria. Con un final un poquito más de aquel modo, ¿no? Bueno, que Vox no sea necesario a la hora de conformar gobierno, ¿para ustedes como ciudadanos es una ventaja? ¿Como ciudadanos, grupo político, es una ventaja? Bueno, nosotros nos hemos posicionado siempre muy claramente en contra de las posiciones extremistas y de los populismos, ¿no? Y por tanto, si entendemos que Vox es un partido extremista, que indudablemente lo es, el hecho de que no forme parte de la ecuación, pues siempre es una ventaja. La noche electoral, ¿cómo la pasó? Era su primera noche electoral. ¿Cómo la pasó? Bueno, pues con los nervios propios de los recuentos ajustados, y después con la ilusión y con la esperanza y con la alegría que tuvimos en la sede de Ciudadanos en Oviedo por unos resultados ciertamente muy importantes, ¿no? Una vez que ya dejó la sede de Ciudadanos y ya, bueno, pues por la noche se fue a casa, cuando llegó a casa, ¿qué le dijeron en casa? Bueno, concretamente esa noche estaba yo solamente en casa, por tanto sí, era ya muy tarde, porque era muy tarde, los niños estaban ya acostados y por tanto no hubo alternativa a poder hablar con nadie. Me acosté y dormí profundamente, con la conciencia muy tranquila, con la satisfacción de haber hecho una campaña, yo creo que muy positiva, leal con los adversarios, muy propositiva, explicando nuestras propuestas, escuchando muchísimo a los vecinos y a sus representantes en Oviedo, y después, como digo, con ese colofón de un resultado pues acorde a las expectativas, ¿no? Por tanto, muy satisfecho. Bueno,
Bueno, para finalizar, el sábado 15 de junio, esto, volviendo a las series de televisión, continuará en este caso y el capítulo último, el capítulo definitivo, será el sábado 15 de junio. Usted recuerda lo que pasó hace 4 años, donde todos daban por alcalde a una persona y hubo, bueno, pues un vuelco en el 90 y Ramos. Los que entienden de fútbol sabrán lo que digo. En 90 y Ramos, pues todo cambió. Para finalizar, ¿me da un pronóstico para ese sábado 15 de junio? Yo creo que las cosas tienen que estar acordadas previamente. Situaciones como la que se vivió hace 4 años no son las deseables y yo creo que en esta legislatura eso no va a suceder. Tenemos tiempo sobrado para ponernos a hablar, para, como digo, sobre la base de nuestras propuestas, y yo creo que a ese pleno de Constitución se va a ir con un acuerdo, como digo, absolutamente necesario para garantizar un gobierno estable que pueda abordar los retos del Oviedo del futuro. Claro. Pues Ignacio Cuesta, candidato, o Nacho Cuesta, candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y el sábado 15, bueno, pues saldremos de dudas, si bien, como dice usted antes, no habrá los sobresaltos de último capítulo de la serie en este caso, y ya antes, bueno, pues estará, digamos, todo el pescado vendido. Pues muchísimas gracias, como siempre un placer. Gracias. Pues esas han sido las declaraciones de Nacho Cuesta, candidato de Ciudadanos a la alcaldía, el hombre que puede ser rey o que puede ser mano del rey, en este caso. Nos vamos a publicidad, dentro de un momento volvemos y vamos a hablar con la mujer que aspiraba, en este caso, no sé si a ser reina, pero sí al menos a entrar en ese Consejo del Trono. Se trata de Cristina Coto, candidata de Vox a la alcaldía de Oviedo. En un momento estamos de vuelta, hasta ahora.
Bueno, pues vamos ya a afrontar lo que es la recta final del programa de este miércoles y vamos a hacerlo con Espacio Innova. Bueno, pues Espacio Innova, ese proyecto pionero que ha puesto en marcha esta casa, es Asturias Televisión, en colaboración con el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo. Vamos a abordar a continuación un tema que a aquellos que tengan hijos pequeños en edad escolar, bueno, pues quizás les suene. Bueno, atrás quedan aquellos tiempos en los que había que estudiar, bueno, pues con una voluminosa enciclopedia delante y todos los contenidos y todos los saberes estaban contenidos en ella. Ahora se trata de hacerlo, bueno, pues de una manera más experimental, que obligue a pensar a los niños de una manera pues mucho más intuitiva. Pero antes de que el conocimiento llegue a los niños, la innovación tiene que llegar a sus profesores. Y de eso vamos a hablar precisamente, vamos a hablar de juguetes con ciencia, de aprender jugando, o de juguetes científicos, en este caso. Bueno, para hablar de este asunto, que ya verán que es bien interesante, se encuentran esta noche con nosotros Antonio Torralba y José Montejo. Ambos son profesores, ayudante doctor en el área de ciencias experimentales. ¿Qué tal? Buenas noches a ambos. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues entonces, ¿en qué consiste el proyecto de innovación Juguetes Científicos? Del cual, atención, porque vamos a ver algunos ejemplos, ¿eh? Sí. El proyecto consiste en explicar cuestiones científicas empleando para ellos juguetes, partiendo de la base de que cuando estamos en un ambiente lúdico aprendemos mejor o por lo menos estamos más motivados a la hora de hacerlo. Entonces aplicamos con distintos juguetes que pueden ser empleados para explicar cuestiones científicas que están en el temario, tanto de nuestros alumnos, que son los futuros maestros, como en el de sus futuros alumnos, que son los niños en edad escolar, bien en infantil o bien en primaria. O bien en primaria. Bueno, ¿cómo nace la idea? ¿Cómo decidieron ustedes, bueno, pues decir, vamos a tirar por este lado? Pues la verdad que fue un poquitín casi casualidad, porque a mí ya me gustaba lo de usar juguetes para enseñar cosas de ciencia. Resulta que a Antonio también le gustaba usar juguetes para emplearlos en sus clases, entonces fue un poquitín ponerse de acuerdo, pues vamos a darle una forma un poquitín más coherente, algo más serio, vamos a homogeneizarlo también para procurar no repetir y para procurar también abarcar todo o casi todo el temario que tenemos o todo el currículum que tenemos que dar a nuestros alumnos. Entonces fue un poquitín casualidad encontrarse dos personas que teníamos ideas parecidas sobre el uso de juguetes para enseñar ciencia. Claro. ¿Cómo lo están desarrollando y cómo lo acoge el alumnado? En este caso, lo que decía usted, los futuros profesores. Pues a la hora de desarrollarlo, lo que hicimos fue generar un proyecto de coordinación del área. Todos los profesores que estábamos dando clase en magisterio o en los grados de maestro de didáctica de las ciencias experimentales, aprovechamos para ponernos de acuerdo en unos determinados juguetes que podíamos emplear, no solamente nosotros dos, sino también había otros dos compañeros, Jesús, Mónica, este año se ha incorporado David, que podían también aprovechar e irlos colocando. Definimos previamente qué era más o menos, cuál era el temario y qué juguetes se podían ir empleando, hicimos una búsqueda y los fuimos aplicando en las distintas asignaturas. Hay asignaturas de ciencias experimentales o bien de conocimiento del entorno natural o medio natural. Claro. Intentamos aplicarlo además este año también con una metodología más dinámica y en la cual pudieran construir también algún tipo de juguetes o jugar con juguetes no solamente comerciales, digamos, sino que fueran fabricados en el aula. Claro. ¿Qué ciencia aprenden los maestros? Pues bueno, nosotros concretamente la asignatura que les damos tiene tres partes, tiene parte de biología, bueno, luego también tenemos una parte de ciencias naturales, en orden de natura, física y química. Y, hombre, aprenden, más que ciencia, aprenden quizá un poquitín fundamentos, cosas muy básicas, también un poquitín el método científico, el papel que puede tener la ciencia en la sociedad. Entonces, más que con cosas muy concretas, está un poquitín, lo que intentamos es que los profesores a sus alumnos, aparte de enseñarles algo de ciencia, también despierten el interés en sus futuros alumnos por la ciencia. Claro. Entonces, claro. eso es también la idea. Antonio, lo citaba usted, no cualquier tipo de juguete. Bueno, ¿cuál es el juguete ideal para estos críos de primaria, para estos críos de infantil, con el que están trabajando los futuros maestros? Porque a día de hoy, y el que tenga críos en casa lo podrá atestiguar, son unos fenómenos con la electrónica, o sea, con consolas, móviles, tablets y demás,
son casi mejores que sus padres y muchísimo infinitamente mejores que sus abuelos. Pero en este caso, ¿qué juguetes utilizamos? En este caso son juguetes, digamos, más clásicos. Para otros aspectos de asignaturas sí que podemos emplear videojuegos o juegos digitales. Y en este son juegos, sobre todo, juguetes que sean manipulables, con los cuales puedan estar, por una parte, ya más o menos familiarizados sus futuros alumnos y que tengan también algún tipo de sorpresa en el que podamos emplear. Aquí, por ejemplo, hemos traído algunos para verlos. Estos serían unos juguetes muy sencillos, que son simplemente unos modelos de lo que son unos animales. A la hora para hacer una evaluación de qué es lo que saben los futuros maestros, a veces puede resultar un poco, digamos, más comprometidos si los suele preguntar directamente, y para hacer una evaluación que luego puedan hacer ellos a su vez con su alumnado, es muy sencillo ponerle, por ejemplo, echar unos animales sobre, en este caso con estas figuritas, y decirles pues o que los identifiquen o que los dividan en grupos o que miren cuáles son vertebrados y cuáles son invertebrados, cosas sencillas que luego ellos van a poder trasladar y aplicar sobre todo con sus futuros alumnos. Hay que tener en cuenta que lo que estamos enseñándoles es la didáctica de la ciencia. Entonces tienen que saber cómo poder transmitir eso, cómo pueden favorecer que su alumnado aprenda luego posteriormente ciencia. Claro. Sería un ejemplo bastante centrado en lo que es la biología o la identificación de fauna. Correcto. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, este, que es además de los primeros que usamos. De los primeros que usamos cuando empezamos con la parte física y química. Porque uno de los conceptos que más les cuesta diferenciar a los alumnos es la diferencia entre un proceso físico y un proceso químico, que es algo que sí tienen que saber y además saber explicar a sus futuros alumnos. Entonces, aquí se echa un poquito de vinagre. En la parte de abajo del cohete se pone un poco de bicarbonato, se coloca el cohete en la tobera de lanzamiento, se agita, aquí se forma CO2 entre los dos compuestos, aumenta la presión y entonces el cohete sale disparado. Claro. Eso, el primer día de la parte física y química, ya captas la atención de los alumnos, con lo cual ya consigues que estén un poquitín atentos. Y es una forma gráfica de que vean un proceso químico, la reacción química que se produce, y un proceso físico, la variación de presión, la variación de altura, la variación de velocidad. Entonces, en lugar de dar una explicación teórica que es un proceso físico, es un proceso químico, lo mostramos de una forma atractiva y de una forma experimental. Y se capta, entiendo, mucho más la atención del alumnado, entiendo yo. Porque además ellos luego siempre pueden recordar, o en clase lo comentamos, acordaros del ejemplo del cohete. Entonces tenemos un punto de referencia para que se acuerden qué es un proceso químico, qué es un proceso físico. Claro. Y tenemos un ejemplo más. Ese para ti, que te gusta a ti especialmente. Bueno, a mí y a nuestro alumnado, a los futuros maestros, es uno de los que más les gusta. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Esto es una barrita de energía. Una barra de energía. Sí, dicho así suena bárbaro. Espectacular, pero bueno, básicamente es un circuito eléctrico abierto. Para explicarles cuestiones relacionadas con la energía, con la corriente eléctrica, qué cuerpos la transmiten y qué cuerpos no. A la hora de ver, podemos tocarlo por un extremo, podemos tocarlo por el otro, no pasa nada. Nosotros lo pasamos. Pero algo va a pasar. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Y va a pasar cuando toquen los dos. Entonces, lo que podemos observar es que se ilumina. ¿Por qué? Porque se está cerrando el circuito. En estos momentos la electricidad, para llegar de este punto a este otro, lo que está haciendo es atravesar mi cuerpo. Claro. Es una cosa que les llama mucho la atención. También, una de las cosas que hacemos es para que vayan comprobando qué distancia puede recorrer la energía, la electricidad en este caso, que no hay más problemas, es hacerlo entre varias personas. Por ejemplo, si lo cogemos... Tenemos en estos momentos, que no debería ocurrir, pero hay un cierto paso de energía, que debe ser porque estamos sentados en el sofá y está atravesando también la energía del sofá. Es curioso que no lo habíamos planteado porque... Por ejemplo, esto en clase podemos preguntarles por qué ocurre esto. ¿Por qué ocurre esto? Entonces, la idea sería, ellos tendrían que demostrar si realmente entendieron por qué el circuito se cerró. Es una cosa extraña. Obviamente pasa mucho más. Ahí va con más fuerza, con mayor porque intensidad. Es parcialmente aislante lo que es el sofá, pero en cambio nuestros cuerpos no. Entonces ahora está pasando la energía. Claro, mire, disminuye la intensidad una vez que ustedes se sueltan. ¿Puedo probar? Vamos a ver. Es decir, yo lo tengo así, no ocurre nada, lo tengo así por uno de los polos, no ocurre nada, lo tengo así, tampoco ocurre nada, pero ahí lo tenemos. Ahí está. Madre. Si a mí me gusta, a los chiquillos tiene que gustarles aún más. Les encanta, y a sus alumnos posteriores también, porque a veces sí que nos lo piden y lo dicen, pues mira, lo hemos usado en las prácticas y les ha encantado. Claro.
Sí, porque ellos les gusta, aparte de que ellos entienden lo que les explicamos, bueno, Sí. o ellos dicen que lo entienden, luego también lo ven como una forma de poder ellos explicarlo a sus alumnos. Que muchas veces dicen, es que yo lo entiendo, pero no sé cómo explicarlo, cómo hacer que mis alumnos atiendan cuando se lo explico. Entonces es una forma también de que ellos tengan un medio para captar la atención de sus alumnos y para explicarles de una forma atractiva y de una forma sencilla a sus futuros. Correcto, correcto. No, me parece una muy buena forma de explicar la electricidad, mucho más que aquello en el encerado donde te ponían, bueno, pues el circuito eléctrico y era un poco arduo. ¿Son una moda estas tendencias? Pues yo diría que están de moda, Sí. pero confío en que no lo sea. Yo creo que no. Yo creo que es una moda, digamos, para quedarse. Sí es verdad que ahora están de moda. De hecho, ahora mismo lo de hacer juguetes científicos, pasa a cualquier sitio, hay una estantería entera de juguetes científicos. Sí. Ahora hacer talleres científicos con niños está de moda. Hacer actividades en ludotecas, incluso en hamburgueserías, está de moda también. Pero yo creo que sí que está de moda, pero que es una moda para quedarse, yo creo. Bien. Esperemos que así sea, porque quizás ustedes han dado con la tecla más difícil y que se lleva mucho tiempo buscando, que es la de cómo aprender jugando. Bueno, aprender jugando se aprende. Lo difícil es conseguir que quieran aprender jugando. Claro. Porque es conseguir motivarlos, especialmente en el caso del alumnado que está estudiando para maestro, en muchos casos viene de las ciencias sociales y tiene una cierta, digamos, predisposición negativa hacia lo que es ciencia experimental, pero simplemente desde la perspectiva de, uy, ¿cómo debe ser eso? O igual no me interpreto. Para esto, entonces... Hay que darles cuenta, que se den cuenta que efectivamente que no, que la ciencia, además la ciencia que tienen que aprender, la ciencia que luego tendrán que aprender sus alumnos, que es una ciencia que una vez que la entienden es muy sencillo y hay que transmitirla y conseguir que lleguen a ese nivel de tranquilidad, sobre todo a la hora de exponerse y enfrentarse a, mira, tengo que dar una clase de ciencias a mis alumnos a ver qué pasa. Entonces, es darles herramientas, recursos didácticos que puedan ir a implementar luego ellos posteriormente en su clase. ¿Hay alguna parte de la ciencia que se preste más al empleo, por ejemplo, de estos juguetes? Yo que creo sea más agradecida a la hora de... Que partes de física serían más. No. Yo soy biólogo, bueno, los insectos me encantan, las libélulas, por ejemplo, porque las llevo ahí, mismo. a todo el mundo le gustan las libélulas, pero sí que es cierto que frente a... Hay una menor cantidad, digamos, de juguetes, si bien hay otros que pueden representar ciclos vitales, modelos anatómicos, que nos pueden permitir explicarlo con una mayor facilidad jugando. Sí que es cierto que hay cuestiones de física, especialmente de física, también algunas de química, que se explican bastante mejor con juguetes que con otros planteamientos, sobre todo a este nivel que tienen que ser expuestas. Lo que más juego da es quizá la física. Porque prácticamente cualquier juguete puedes utilizarlo para explicar algo de física. Química, por ejemplo, también puedes explicar bastantes cosas de químicas, pero ya te haría falta reactivos, en ocasiones que pueden ser peligrosos o tóxicos, entonces está un poquito más limitado. Pero quizá lo que más variedad tiene y más versatilidad es el tema de la física. Esto entiendo que este proyecto de innovación está en constante evolución, valga la redundancia, ¿no? Porque pienso... ustedes es una búsqueda de cómo hacerlo atractivo, es decir, no se puede quedar uno en 3 juguetes, hay que ir más allá, ¿no? Hay que ir buscando todo aquello que pueda valer. Les planteamos, de hecho, a nuestro alumnado, para todas las distintas cuestiones que vamos a tratar en el temario, yo creo que alrededor de unos 28 juguetes el año pasado, este año han sido otros tantos, no exactamente los mismos, sí que les vamos haciendo encuestas, vamos viendo cuáles son los resultados, con cuáles aprenden, con cuáles dicen, pues mira, quedaba muy bonito, pero al final no me he enterado cuál era el proceso, porque esa es otra cuestión, que a veces, tanto en los juguetes científicos, como en muchos experimentos de laboratorio, que los llamamos experimentos de YouTube, porque son los que descarga la gente, va a ver cómo funcionan en YouTube, se quedan con lo espectacular que puede ser, pero no realmente integran lo que es el conocimiento de cómo ha funcionado, qué es exactamente lo que ha pasado ahí. Entonces eso los tenemos que ir cambiando, tenemos que ir buscando otros que funcionen mejor para explicarlo. Algunos que son muy sencillos, unas peonzas, por ejemplo, que son con los que primero se empezó, y Catedrático emplea siempre peonzas y la verdad es que construidas y funcionan muy bien para ir explicando cuestiones de rotación o movimientos de la Tierra, por qué es verano e invierno, cómo gira de verdad. Esas cuestiones les costaban más y con una peonza se pueden explicar muy fácilmente, no hay que buscar más allá, o a veces un simple bloque de madera nos pueden ayudar para trabajarlos, o unos globos para explicar los tipos de enlaces. Sí, porque aparte de juguetes también
estamos implementando juegos. Pues eso, por ejemplo, como decía Antonio, usamos también bloques de construcción, Sí. sería Lego y globos, para explicar la estructura atómica, los enlaces químicos. Y, por ejemplo, este año y el que viene vamos también a trabajar con juegos. Estamos usando el hundir la flota para enseñar la tabla periódica. Y el año que viene... ¿Cómo? ¿Hundir la flota? Sí, estamos usando Sí. el típico juego de hundir la flota, pero Sí. el tablero, en lugar de ser un tablero de 10×10, Sí. es la tabla periódica. Ajá. Entonces, la posición a la que tú disparas es un elemento que tienes que correcto. describir. Claro, Entonces, como eso, qué estamos curioso. aprendiendo cosas de la tabla periódica usando el hundir la flota. El hundir la flota Y el año que tradicional. viene vamos a implementar también el quién es quién para hablar de científicos. Ah, claro. Tiene barba, no tiene barba, tiene gafas, no tiene gafas, hombre, mujer. Entonces, Sí. estamos continuamente, según se nos ocurren cosas, intentamos adaptarlas para contenidos de clase. Pues tengo que decirles a ambos, Antonio Torralba, José Montejo, qué envidia, porque cuando yo estudiaba y cuando ustedes estudiaban, esto no lo había. O te lo estudiabas según te lo dictaban o según te lo traía el libro, o no hay tu tía. Sí, ha habido que ir cambiando y ahora, y obviamente, aquellos sistemas memorísticos Sí. pues están dejando atrás. Hay que buscar unos sistemas didácticos en los cuales el alumno comprenda qué es lo que está estudiando y lo haga de una forma contra más divertida o bueno, por lo menos contra menos pesada sea Sí. para ellos, más amena, mejor, porque se les va a quedar mejor. Y luego, especialmente, en nuestro caso, que nuestros alumnos son los que mañana van a ser los maestros del resto de la juventud, de las nuevas generaciones. Entonces, bueno, tienen que moverse en otros ambientes a los que se estaban moviendo antes. Sin duda. Pues Antonio Torralba, José Montejo, profesores ayudante, doctor del área de ciencias experimentales. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y antes de irnos, va a recordarme, ¿cómo es el experimento del cohete? Hay que echar abajo vinagre y arriba... Sí, en la tobera vinagre y La en tobera. la parte de atrás del cohete un poco de bicarbonato. Vinagre. Es muy típico de química, pero en este caso Ajá. se busca Vinagre una y base- bicarbonato. Y además, bicarbonato. decir que no es nada peligroso. No es peligroso. No es peligroso. No te saca un ojo el cohete. No te saca llega un ojo el tanto. cohete. Pues muchísimas gracias a ambos por estar esta noche con nosotros y traernos, bueno, pues este proyecto de innovación de juguetes científicos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Como gracias, también les damos a ustedes, vayan preparando vinagre y bicarbonato en casa, que a más de 1 hora le va a hacer falta. Gracias, les damos a ustedes por haber estado esta noche con nosotros. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche, como siempre, aquí en el YE de Asturias Televisión. Hasta entonces, gracias por su atención y que descansen.